y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Bendiciones, estimados amigos televidentes. Es un gozo poder estar nuevamente con ustedes y contar con su preferencia al sintonizarnos en su canal. Les habla su amiga y servidora Isabel Alanes y soy portadora de muchos saludos para todos ustedes de parte de nuestro Ministerio Internacional, el Evangelio Eterno, y de nuestro pastor y presidente, doctor Hugo Gambetta. Queremos hacerles conocer que apreciamos mucho sus oraciones, sus llamadas telefónicas, correos electrónicos y su soporte a este programa con sus generosas ofrendas, con las cuales podemos seguir proclamando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. Nos inspira saber que el programa del Evangelio Eterno es un programa de bendición para sus televidentes. Por eso, también les invitamos a que si tuvieran peticiones de oración, ya sea por motivos especiales o de sanidad, no duden en llamarnos para que los incluyamos en nuestro bando mundial de oración. También pueden llamarnos si ustedes desean que se les imparta en sus hogares el estudio de la palabra de Dios. El día de hoy estamos muy contentos, ya que nuestro orador, el pastor Hugo Gambetta, estará continuando con la presentación de la serie titulada Los 7 Pasos al Cielo. El tema de hoy de esta interesante serie lleva por título Los Pasos al Bautismo. Antes de pasar al estudio del tema de hoy, queremos decirle que tome un lápiz y papel para que anote nuestros teléfonos y dirección, ya que al final del programa estaremos ofreciendo un material que es completamente gratis para usted. Y ahora queda con ustedes el doctor Hugo Gambetta. Qué bueno es estar juntos nuevamente para abrir el santo libro de Dios. Les damos la bienvenida a su programa, el Evangelio Eterno. Estamos casi llegando al fin de nuestra serie sobre los 7 pasos al cielo. Hoy vamos a ver un tema bastante impresionante: el fin de la gracia. ¿Será que llegará el momento cuando la paciencia de Dios se acabe? ¿Será que llegará el momento cuando Dios diga, basta? Sí, amigo que me escuchas. La puerta de la misericordia no estará abierta para siempre, porque llegará el momento cuando Dios diga, consumado es. Con este importante tema vamos a pedirle al Señor que sea quien nos guíe en el estudio de su palabra. ¿Quisieras orar conmigo? Amante Dios, al abrir tu santo libro, lo hacemos reverentemente, sabiendo que eres tú el que hablas a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, compunja nuestro corazón y fortalezca nuestra voluntad para hacer tu voluntad. Bendice a cada oyente en esta hora y que tu mensaje le alcance donde quiera que esté. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya una vez sucedió. Ya una vez Dios puso fin a los asuntos de esta tierra y dijo, basta, se acabó. Nos dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Esto es Génesis, capítulo 6. Y dijo Jehová, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Dios dijo, no seguiré luchando con el hombre para siempre.
no será para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y así fue como Dios le puso un tiempo determinado. 120 años, y no pasaron. Cuando llegó el momento, en el mismo día que se cumplieron, Noé y su familia entraron en el arca y vino el diluvio que puso fin a la salvación o a la oportunidad de salvación para toda aquella generación antediluviana. De igual manera, Dios va a actuar en nuestros días. Dice la Escritura allá en la segunda epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículos 6 en adelante. El mundo de aquel entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Amigo, amiga que me escuchas, tan ciertamente como Dios actuó en el mundo antediluviano y trajo el diluvio sobre aquellos seres impenitentes que rechazaron la misericordia de Dios, de igual manera, la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el juicio, en el día de la perdición de todos los hombres impíos. Sin embargo, se adelanta el apóstol San Pedro a declarar: mas, oh amados, dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, va a llegar el día cuando Dios diga basta, cuando Dios diga esto se acabó. La misericordia de Dios ha tenido mucho tiempo sobre la raza humana. La maldad ha ido en aumento como fue en los días antes de Noé. Dice la Escritura que todo pensamiento, todo designio del corazón de los hombres era solamente hacia lo malo. Hoy en día estamos reviviendo ese mismo tiempo. Y la Escritura dice el Señor Jesús en San Mateo 24, como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Esto es San Mateo 24, versículo 37. Mas como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será cuando el Hijo del Hombre apareciere. Ahora, aquí tenemos una gran lección que aprender. La misericordia de Dios, el tiempo de salvación, se va a cerrar antes que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Nosotros estudiamos en nuestro último tema de esta serie sobre el juicio y cómo Dios finalmente va a decir: hecho es, el que es injusto siga siendo injusto todavía. Así como la puerta del arca se cerró 7 días antes de que viniera el diluvio, de igual manera, el tiempo de gracia se cerrará antes que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Nos dice en Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 11 y 12, que el Señor va a pronunciar estas palabras en el santuario celestial. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía.
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Fíjate que el Señor Jesús dice, he aquí vengo pronto. Quiere decir que todavía Él no ha venido en las nubes del cielo, pero ya en el santuario, en el templo de Dios en el cielo, donde ahora se ejecuta el juicio de todos los seres que viven en esta tierra. Allá en el santuario, el Señor va a pronunciar las palabras, el que es justo siga siendo justo, el que es inmundo siga siendo inmundo. Yo vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Escucha, amigo, amiga, cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo, Él ya viene a dar su recompensa. Él ya viene con su galardón. Él viene a recoger a sus hijos para llevarnos con Él y viene a destruir a los impíos como fue en los días del diluvio. Eso está muy claro en la palabra de Dios. El juicio se celebra previo a la venida del Señor, antes. Y cuando ese juicio termine en el cielo, cuando cada caso haya sido decidido para vida o para muerte, entonces el Hijo de Dios se quitará sus vestiduras sacerdotales, así como Él ahora está oficiando en el santuario, y se pondrá sus vestiduras reales. Va a venir como caudillo, como libertador, a buscar a su pueblo. Dice la Escritura que cuando Él salga del santuario, comenzarán a caer en esta tierra las plagas finales, y por eso sabremos que ha terminado el tiempo de gracia. Dice así, esto es, allí en Apocalipsis capítulo 15 y versículo 5 en adelante. Después de estas cosas miré, y he aquí el cielo fue abierto, y se abrió el templo que está en el cielo, el tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, todos los ángeles vestidos de lino, limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dijo a los 7 ángeles, o más bien dio a los 7 ángeles, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que no se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora, amigo, aquí dice que nadie va a poder entrar en el templo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, habrá salido del templo para siempre. Ya no hay intercesión. Allí dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, que los santos envían sus oraciones y son presentadas ante el trono en el santuario. Pero una vez que Cristo salga del santuario, ya no habrá más intercesión. Ya todo caso habrá estado decidido. Se habrá predicado el último sermón. Se habrá hecho la última oración. La última invitación al arrepentimiento habrá sido extendida. El último llamado habrá sido hecho y cada persona habrá tomado su decisión definitiva en favor de Cristo o en contra de Él, en favor de su palabra, de su verdad, en obediencia a su santa ley o en rebeldía contra el Dios del cielo. Y entonces comenzarán a caer las plagas finales. Terrible será ese tiempo, lo vamos a ver en nuestra próxima presentación de nuestra serie. Vamos a hablar acerca de esas plagas finales, el castigo que vendrá sobre aquellos impenitentes. Pero ahora nos toca concentrarnos en este tema tan solemne. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí cuando mi nombre sea llamado a comparecer ante el juicio? Sabes, cada uno de nosotros tendremos que dar razón por nosotros mismos.
todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Nos dice la Escritura allá en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 5, dice así en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y hemos de ser juzgados según las cosas que se encuentran escritas en los libros. De allí es que vimos en esta serie cuán importante es el arrepentimiento, el reconocer nuestros pecados, el confesarlos, el presentarlos ante Dios para que Cristo pueda interceder en favor de nuestra causa. Nunca es tarde para arrepentirse mientras hay vida. Pero cuando se acaba la vida, tu vida queda sellada. En el momento de la muerte, todo lo que está escrito en el libro se sella. Nadie le puede agregar ni una frase, ni un acto, ni un pensamiento, porque todo eso caduca en el momento de la muerte. Y ese registro de la vida de cada ser humano queda sellado hasta que se abren los libros, se quitan los sellos en el juicio. Esto es Apocalipsis capítulo 5, cuando se abren los libros. Apocalipsis 4 y 5 es la escena del juicio. El Cordero destapa los sellos y allí se ve la vida de cada individuo y es juzgado según lo que está escrito en el libro. Sin embargo, así como hay un juicio de los muertos, y dice la Escritura que el juicio justamente comienza por los muertos. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Fíjense, cuando se abrió el templo en el cielo, cuando se veía el arca del pacto, fue cuando Cristo entró en el lugar santísimo para el juicio final. Pero dice en el versículo 18, el versículo anterior, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Noten, llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Cuando llegó ese momento, comenzó el juicio de los muertos. Pero así como Dios va a juzgar a los muertos según las cosas que están escritas en los libros, llegará el momento cuando el juicio comience por la generación que esté viva. Y entonces los individuos que estamos vivos, la generación nuestra, será juzgada en vida y cada caso se sellará para vida o para muerte. Hemos de ver con respecto a esto, a ese sello de Dios, con el cual cada uno de nosotros tendremos que estar marcados, si hemos de estar entre los redimidos, porque dice Apocalipsis capítulo 7, y oí el número de los sellados. Esto es Apocalipsis capítulo 7, y nos dice en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Juan vio la escena que se daba exactamente al terminar el juicio. Cada uno de los redimidos sellado en su frente para redención y vida eterna. Pero también los impíos han de ser marcados para perdición. Por eso la Biblia habla del sello de Dios y de la marca de la rebeldía, la marca de la bestia. Nuevamente, el apóstol San Pedro declara en su primera epístola, en el capítulo 4 y en el versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience. Noten, en Apocalipsis 11, 18 dice, llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Pero ahora el apóstol San Pedro declara,
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Este es un texto muy interesante porque aquí dice que vamos a comenzar a ser juzgados los que tenemos mayor conocimiento. El juicio comienza por la casa de Dios. Y siendo que Dios ha dicho que esto va a ser así, y esto es importante porque hay gente que dice, no, los redimidos, los que hemos creído en Cristo, no seremos juzgados. Solamente serán juzgados los malos, los impíos, pero no la casa de Dios. El apóstol Pedro dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y nuevamente, el apóstol San Pablo, escribiendo a los hebreos en el capítulo 10, nos dice en el versículo 10, en el versículo 30, Hebreos 10:30, porque dice el Señor, yo juzgaré a mi pueblo. El Señor juzgará a su pueblo, dice aquí. Así que si el pueblo de Dios va a ser juzgado, con cuánto más razón aquellos que no conocen o que no quisieron aceptar el Evangelio del Señor Jesús. Por eso dice, horrenda cosa, versículo 31 de Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los justos, los que una vez creyeron en el nombre de Cristo, seremos juzgados. Y tú dices, bueno, pero si yo acepté al Señor Jesús, ¿por qué tengo que ser juzgado si yo le pertenezco a Él? Porque hay mucha gente que hace profesión de fe. Dicen de los labios para afuera, yo acepto al Señor Jesús. Pero su vida demuestra que realmente no le han aceptado ni viven para obedecerle ni para hacer su voluntad. Por eso dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y en el versículo 12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y nuevamente, la segunda parte del versículo 13, y los muertos fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta es una enseñanza muy importante de la palabra de Dios. Si bien la salvación es por fe, el juicio es por obras. ¿Por qué? Si no nos salvamos por las obras, sino por la fe, ¿por qué Dios nos va a juzgar entonces por las obras? Amigo, porque las obras demuestran lo que realmente hay en nosotros. Las obras son la demostración de nuestra fe. A través de las obras vemos si realmente hemos aceptado al Señor de corazón y si le servimos. Yo estoy pensando en este momento cuántas personas que una vez aceptaron al Señor, que una vez se regocijaron en sus caminos, se van a perder eternamente porque no perseveraron en la fe, no siguieron en la gracia de Cristo, le dieron la espalda a Jesús y volvieron al mundo. Y hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esto. Por eso el Señor Jesús declaró en San Mateo en el capítulo 24, el que persevere hasta el fin, versículo 13, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No es suficiente con creer, hay que perseverar en la fe para ser salvo. Hay que mantenerse viviendo en comunión con el Señor Jesús. Nuevamente el apóstol San Pedro declara que hay personas que una vez conocieron el camino del Señor, pero que se apartaron y realmente se van a perder. Fíjense, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 20 en adelante. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les acontece lo del verdadero proverbio.
el puerco vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué palabras tan tristes, qué palabras tan terribles. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás. Una vez se gozaron en el camino del Señor, una vez le sirvieron, pero se echaron atrás. Por eso hay un juicio. El juicio por las obras determina cuántos realmente estuvieron dispuestos a perseverar, a seguir en el camino del Señor, a mantenerse todos los días en comunión con Él. Amigo, amiga que me escuchas, llegará el momento cuando Dios diga basta. El Espíritu Santo no contenderá con el hombre para siempre. Un día Jesús saldrá del santuario, pronunciará esas tremendas palabras: consumado es. El templo se llenará de humo y nadie podrá entrar mientras se ejecutan las plagas postreras. Jesús se preparará para venir a buscar a su pueblo. Y cuando eso suceda, será demasiado tarde para arrepentirse. He aquí, hoy es el día aceptable. Dice el apóstol, hoy es la hora de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice el apóstol San Pablo, allá en la epístola de los Corintios, que si nosotros rechazamos esta salvación tan grande que Dios nos da, ¿cómo hemos de comparecer ante el juicio? Y nuevamente, segunda de Corintios, en el capítulo 6, nos dice allí en el versículo 2, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, dice el Señor. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Qué terrible haber sido perdonados por gracia, haber sido salvados por gracia y luego dice aquí, haber recibido en vano la gracia de Dios. Hay que perseverar en la fe. Pero amigo y amiga que me escuchas, si tú una vez estuviste en el camino del Señor y te has apartado de Él, llegó el momento que regreses a los pies de Cristo. Él te llama, Él te invita, hijo mío, tú me perteneces, te compré con mi sangre. Ven a mí, porque tú eres mío. Yo tengo derecho sobre ti, porque yo di mi sangre para salvarte. Puede ser que tú hayas andado hace mucho tiempo fuera de los caminos del Señor, pero sabes, llegó el momento de volver a Él. Muy pronto el tiempo de gracia habrá terminado para siempre. Muy pronto aquellos que una vez conocieron el camino del Señor no tendrán más oportunidad de arrepentimiento. Por eso el Señor te llama hoy. Si tú escuchas este mensaje, vuelve a Él. Y tú, amigo, amiga mía, que aún no has tomado la decisión más importante de tu vida, hoy es el momento de decir, Señor, yo voy a comenzar una nueva vida. Yo te voy a buscar de todo corazón. Hace tiempo que tú me estás llamando y yo he estado postergando esta decisión. Mira, no lo hagas más. Dice el apóstol San Pablo en Hebreos, capítulo 4. No les aprovechó el oír la palabra, versículo 2, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en ese reposo. Por tanto, dice el versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No sea que hayas escuchado la palabra del Señor y no te sirva de nada por no ir acompañada de fe. Yo te invito en esta hora, en este mismo momento, que tomes la decisión más importante de tu vida, allí donde estás. Toma un momento para decirle, Señor, estoy dispuesto a venir a ti.
Anhelamos que el tema que nuestro orador, el pastor Hugo Gambetta, presentó el día de hoy haya sido de gran beneficio para su vida espiritual. Queremos agradecerles a televidentes como usted, que constantemente apoyan nuestro ministerio y lo hacen a través de sus oraciones y de sus generosas ofrendas. Como les dijimos al principio del programa, tenemos para usted un obsequio que es completamente gratis. Llame al número que aparece en su pantalla y pida el primer DVD de una serie de 8 DVDs titulada La Fe de Jesús, preparada por el doctor Hugo Gambetta, para introducirnos a las enseñanzas y doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Cada DVD contiene 3 estudios bíblicos. Juntamente con este DVD se le enviará una guía de estudios que deberá responderla y una vez concluida, remitirla a nuestro ministerio para que podamos ver su progreso y ayudarlo si fuera necesario. Cuando usted llame a nuestro ministerio, le daremos mayor información al respecto. Y recuerde que todo esto es completamente gratis. Muchas gracias por su amable atención. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.